Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos esta segunda mesa redonda en la que trataremos sobre el campeonato mini. Al igual que en el anterior, la mesa redonda que realizamos hace 3 semanas, tratamos el campeonato CESA, cadete infantil. Y bueno, hoy para ello tenemos a los últimos seleccionadores de Castilla y León de mini: Carly Hur con la selección mini femenina, Alberto Flores, selección mini masculina. Y para moderar la sesión tendremos a Rafa Gil, seleccionador mini masculino muchos años y bueno, seleccionador de diferentes categorías también muchos años. Entonces, bueno, como dije en la otra charla, esto es de ellos y espero que lo disfrutéis. Las preguntas que vais teniendo las vais escribiendo en el chat y al final de la sesión las, las pondremos en común. Te doy la palabra, Rafa. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad de la CLEP y vamos a intentar que sea bastante dinámico el tema, que podáis interaccionar en el momento que queráis y bueno, que Carla y Alberto pues nos cuenten un poco los entresijos de la selección mini, que por cierto, sobre todo en lo que vamos a enfocar la charla es en lo que tienen de diferente con las demás, que no es poco, ¿vale? Desde el seguimiento al campeonato. Bueno, yo he tenido la suerte de ir a 8 campeonatos de mini, he de decir que a uno de ellos como familiar y fue el mejor con mucha diferencia, o sea que eso también lo digo, pero sí que creo que si alguien quiere ver baloncesto en estado puro, no hay ningún sitio mejor que ver este campeonato, eso lo tengo claro. Y también por familiares y conocidos que tengo, la experiencia del campeonato mini para los jugadores es única e inolvidable por muchas cosas e independientemente del resultado. Yo conozco a gente que tiene 2 o 3 medallas en otros campeonatos y siempre dice que su mejor campeonato es el mini y ganaron un partido. Eso algo tiene que tener ese campeonato, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir estructurando la charla desde que se empieza a crear una selección o que se empiezan a ver jugadores hasta finalizar en el campeonato. Con lo cual, bueno, pues yo quería empezar, pues lo primero es cómo se sigue a los chavales, cómo se detecta a los chicos y a las chicas que forman parte de la selección o que van a formar parte del grupo de gente que vamos a tener para seguir, para poder estar en órbita de selección de mini, ¿de acuerdo? Eh, yo sé que hay varios puntos que entorpecen esta labor, ¿no? Como las distancias que hay en Castilla y León, la disparidad de los equipos y de las ligas, porque tenemos ligas escolares, ligas provinciales, ligas de fundación, liga autonómica, bueno, hay mucho batiburrillo, que no es fácil ver a un niño de mini, porque bueno, pues en un partido cadete San Pablo Real Valladolid a lo mejor ves 8 niños que pueden ser perfil de selección y en mini en un partido, si tienes suerte, igual ves 2 o 3 y en algunos solo uno, ¿no? Sí que creo que a través de iniciativas como el PRD y fomentando, pues bueno, luego hablaremos de las ligas minis, etcétera, pero sí que creo que la federación, desde el área técnica, uno de sus mayores empeños es fomentar esta labor de seguimiento y que cada vez haya más niños y niñas controladas en la comunidad. Y bueno, pues el primer punto que hay es el PRD, Programa Regional de Detección, y a través del cual, pues bueno, las diferentes provincias muestran a sus jugadores a la Federación. Carla, ¿nos puedes contar un poco del programa? Sí, claro, Rafa. Eh, a ver, lo primero, aprovechando la intro que ha hecho Rafa de las dificultades que nos encontramos los seleccionadores cuando vamos a detectar, bien ha dicho Rafa, estamos en la comunidad más grande de España, las distancias que tenemos que hacer para ver un partido son muy grandes. Y no solo eso, sino que muchas veces pues, nos movilizamos para ver un partido que a lo mejor queda 50-0 y por lo tanto pues, poco podemos ver. Entonces, la parte de seguimiento para nosotros es, yo creo que la más importante, la de detección y seguimiento, muy diferente a lo que ocurre ya en las selecciones infantiles y cadetes, donde tienen una lista hecha. Nosotros tenemos que empezar un poquito de cero y en este marco, con ligas tan distintas, es donde es súper fundamental la presencia del PRD. ¿Qué ocurre con el PRD?
siendo súper fundamental como es y siendo, como dice Rafa, una propuesta del área técnica, yo creo que muy acertada, tenemos un problema muy grande porque no todo el mundo lo enfoca de la misma manera. Entonces, el PRD tenemos que entenderlo como lo que es un programa de detección y, por lo tanto, cuyo objetivo es detectar a los jugadores. Esto no siempre se entiende de esta manera. De hecho, entre padres, a los niños, incluso algunos entrenadores pecan de pensar que son como selecciones provinciales y esto a nosotros como seleccionadores en ocasiones nos plantea algunas dificultades. Eh, por ejemplo, ¿en qué tipo de casos? Lo más habitual es los casos con niños que actualmente no están en rendimiento selección, pero que tienen proyección. Entonces, con más frecuencia de la que nos gustaría, este tipo de niños se quedan fuera de los programas PRDs porque la gente va a competir cuando el objetivo del PRD no es para nada esto. De hecho, en este sentido, pues el área técnica decidió cambiar el enfoque del PRD, que dejara de ser competitivo y hacer partidos un poquito en busca pues de que pudiéramos hacer la detección de los niños de la mejor manera posible. Por eso antes había un ganador de PRD, ahora no lo hay. Y creo que es muy importante entender el programa como una extensión de la selección de Castilla y León. Y creo que deberíamos hacer un esfuerzo a lo mejor un poquito más grande en que los entrenadores de PRD se sintieran parte de nuestro staff de selección y que entendieran que tenemos que ir todos a una. Y, pues que sean capaces de buscar estos niños con proyección, de ver a los niños y hacer una detección mucho más amplia, porque ahora mismo, bueno, pues yo creo que vemos menos partidos de los que tenemos que ver en los PRDs provinciales. Y bueno, en este sentido, hablar de lo importante que es para nosotros, para las primeras listas, el PRD, y de que todos tenemos que ir a una, porque es un programa, bajo mi punto de vista, fundamental, que nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues que todavía nos cuesta entender en algunos aspectos. Entonces, Flipper, no sé si tienes alguna cosita más que aportar en este Y bueno, sentido. a ver, siempre el PRD, la parte competitiva un poco que antes era así y ya no es así, pues es un poquito a veces complicado el entenderlo. Yo he estado en el otro lado, que es en selecciones regionales, vamos, defendiendo un poquito a mi región, a Valladolid, y al final buscas el momento. Entonces tiene que haber alguien, yo creo que eso ya se está haciendo desde que no es competitivo, que nos explique, oye, se buscan distintos perfiles, se buscan jugadores grandes, jugadores que ahora mismo a lo mejor no aportan suficiente. Y bueno, y creo que es la manera de construir, ¿vale? Independientemente de quién gane partidos, quién pierda partidos. Luego hay ahí un gran problema en nuestra comunidad, como bien ha dicho Carla, que además de la distancia, son las provincias que tienen menos jugadores. Entonces, claro, a lo mejor va a una provincia con uno o dos niños, pueden ser de nivel selección de Castilla y León, o que no. Y o destacan mucho y van con la Castilla y León con los demás y dices, uff, no llegan, o al revés, como esa selección los resultados no son buenos, o esa región los resultados no son buenos, pues te quedan un poco ahí, tienes que valorar tú y ponerle un poquito en lo que tienes alrededor, porque al final, pues, oye, ves a niños ahí un poquito más de manera individual y ves si esa pieza te puede encajar o no te puede encajar, o un niño a lo mejor le ves con su provincia y dices, jo, este es el que mejor defiende de todos, o es el que mejor más rebotes coge y luego te das cuenta de que tiene más carencias o tiene más virtudes. Entonces eso es complicado. Bueno, tengo aquí una pregunta de Vicente, pero Vicente, esta no te la voy a contestar ahora porque el siguiente paso, que es qué tipo de jugadores buscamos, ahí va a haber un específico de este punto que nos pregunta sobre los jugadores grandes, ¿vale? No vinculado al PRD, sino a la selección en general y ahí te informarán ellos, te comentarán. Eh, bueno, el otro punto por el que nos guiamos para detectar, aparte del PRD, es un poco la relación con los clubes. Relación con los clubes, ligas provinciales, ligas autonómicas, ligas escolares, etcétera. Importante la relación con los clubes y con las delegaciones o con otros entrenadores, etcétera. No sé un poco cómo lo hacéis, Alberto, porque, claro, el batiburrillo que hay aquí no es llamar a un club y tener la persona del club, que es muy fácil llamar a CB Tormes y hablar con Oscar Núñez y que te cuente
cómo están sus jugadores, sino que aquí, pues, colegios, etcétera, que no tendrán esa estructura. Bueno, pues lo primero, las llamadas y la comunicación con los clubes es fundamental. Y nosotros, bueno, en cuanto se detecta un niño o hay niños posibles, porque a lo mejor provincias que son más grandes te dicen, oye, ha habido un niño lesionado que no ha venido a los centros PRD, o a lo mejor al año siguiente empieza la temporada y aparece un niño que no jugaba el año anterior, entonces ya ahí no tienes ni PRD ni nada y tienes que tener comunicación directa con su club o colegio. Entonces ahí nosotros nos basamos mucho en estas llamadas para informarnos sobre jugadores. Nos basamos también mucho en gente que a lo mejor si en el área técnica el año anterior ha estado una persona y está en esa provincia y puede ir a verles, pues también que les eche un vistazo basado en su experiencia, sobre todo, y si es experiencia en mini es perfecto, porque es gente que sabe un poquito lo que es, porque a lo mejor te viene el seleccionador cadete y dice, wow, si es que ese chico tira y no mete una. Ya bueno, pero a lo mejor tiene otras virtudes que son fundamentales para el mini. Y entonces en eso la comunicación con ellos es básica. Y desde la detección hasta ya bien entrada un poco la fase de concentraciones y de ver un poquito lo que queremos de los jugadores. Luego cuando hablemos un poquito de los perfiles, pues a lo mejor a un entrenador o a la persona del club con la que tienes contacto, además de, oye, si pasa algún percance o si hay algún problema, porque al final son niños pequeños y surgen muchas cosas, pero sobre todo decirle, oye, mira, este niño necesita mejorar esto, porque es una oportunidad para el club o para el colegio de que esté en una selección regional, vamos, o autonómica, y ellos son los que están 3 días a la semana con ellos, 3 o más a veces. Entonces, si los entrenadores están por la labor y la familia quiere y el niño quiere, es realmente facilita muchísimo el trabajo, porque al final nosotros las sesiones de entrenamiento son limitadas y en ese contacto con los clubes o colegios es muy bueno. Bueno, yo creo que ya tenemos un poco el contacto hecho y visto los niños en el PRD y pasamos a ver a quién nos vale y por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Yo me gustaría saber si buscamos solo por físico, solo por talento, solo por qué tipo de perfiles nos valen y para qué momento, Alberto. Bueno, pues en principio un poquito de los perfiles que hablábamos, pues al final hay que pensar en un equipo de baloncesto normal. Pues en un equipo de baloncesto normal que tiene las personas que, vamos, los niños que juegan de bases, los niños o niñas grandes y luego entre medias gente de otros perfiles. ¿Qué pasa? Que en el mini al final tenemos que tener en cuenta el factor de que son niños. Entonces un niño puede ser el mejor en su equipo y que siempre meta 20 puntos y suba el balón sin ningún problema y nadie le pare, y de repente un día porque está nervioso, porque ha dormido mal o porque no ha descansado, se bloquee. Entonces tú tienes que tener, dentro de esos periodos que hacemos en los que no hay cambios, tú tienes que tener a lo mejor pues 2 niños que puedan subir el balón. O si a este le defiende un tío mejor que él o una chica mejor que él, pues que sea capaz de tener un plan B dentro del mismo campo. Entonces, o sea, al final tú buscas niños que sean capaces de tomar decisiones rápido, por la rapidez que se juega el mini, que habitualmente sean físicamente lo mejor posible para que puedan recorrer el campo pues, las veces que sea necesaria durante los 8 minutos. Al final no nos olvidemos que son 8 minutos a reloj corrido, excepto los tiros libres, y eso al final da una viveza en el juego que con el infantil, por ejemplo, sí que se llega a hacer un poquito por el tema de sacar rápido, pero es mucho más lento que el mini. Entonces, un niño que físicamente no tiene ese hábito de correr el campo rápido, pues al final se llega a perder. Y al final lo peor que nos puede pasar es que un niño se pierda y sufra. Entonces, nosotros lo que buscamos es ese perfil y en caso de que no lo tengamos y veamos que sí que tiene posibilidades, es cuando intentamos que mejoren eso, ¿vale? Por eso lo de la comunicación con los clubes que comentaba antes. Y luego, pues eso, como estructura, al final busca talento. Yo al principio me iba más al talento que al físico también, pero yo ahora mismo al físico le pondría incluso por delante. Porque al final, bueno, la experiencia de estos 2 años, yo cuando hablaba con Carla en ese sentido y con Rafa, de años anteriores o con Alexis, al final buscas un poco, obviamente que un jugador es muy talentoso y es muy débil, pues te le tienes que llevar y acompañarle bien y saber dónde ubicarle. Pero al final, los niños que son físicamente mejores, en mini, tienen la mitad del trabajo hecho. Entonces, bueno, no sé, Carla, ¿tú cómo lo ves?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo diría que para mí el punto más importante en la detección es que el jugador tiene que ser motriz, móvil, o sea, tiene que tener motricidad, tiene que tener coordinación. El juego de Mini, como ha dicho Alberto, es súper rápido y un jugador que no es capaz de seguir ese juego, y no estoy hablando solamente de grandes, estoy hablando también de jugadores pequeños que a lo mejor en chicas pasa que tienen un tronco inferior más desarrollado, menos movilidad lateral y tal, la realidad es que es muy difícil encontrar un hueco a una jugadora así en el juego. Entonces, para mí lo primero más importante es que tienen que tener una motricidad alta. Y luego, pues como decía Flipper, o sea, para que un niño talentoso pequeño entre en la selección, tiene que tener mucho talento. Porque la realidad es que con los físicos que nos encontramos en campeonato, pues ocurre que, a no ser que el niño sea muy talentoso, pues nos lo sacan de la pista. O sea, el niño no puede jugar. Eh, entonces, sí que fomentamos, como preguntabas antes, Vicente, todos esos físicos en el PRD, y desde Federación hay una cosa clara, y es que jugadores grandes no se pueden descartar en PRD. Eso es así. Y nosotros en selección, pues con los jugadores grandes tenemos un poquito más de paciencia. Trabajamos más específicamente con ellos y sobre todo pues les damos un poco más de chance que a los jugadores pequeños, porque sabemos que su desarrollo es un poco más lento, que tienen normalmente menos experiencias competitivas, y entonces, bueno, pues tenemos un poquito más de paciencia con ellos. Y porque además también sabemos que si a lo mejor terminan por no entrar en nuestro 12, es probable que nuestro trabajo sea bueno o sea interesante para ese niño y le enganche de cara a su trabajo con infantil y cadete. Por lo tanto, todo trabajo que le demos a este tipo de niños pues es positivo. Eso es un poco lo que diría. Eh, Quiero decirse que para competir en el Campeonato de España Mini hay que ser bueno físicamente. Pregunto, Al un final, niño delgado, buena planta, buen no, tirador, pero muy blandito en mini, que seguramente en cadete sea un pedazo jugador tremendo, eh, al puede ir al final no nos campeonato en engañemos. mini y competir. Sí, yo creo que sí, vamos. Al final, si tú ves las plantillas de las autonomías que suelen estar arriba, si llevan a un chaval pequeño, es que es un chaval súper talentoso. Bien porque sea un grandísimo defensor, bien porque sea un tirador de tres, bien porque físicamente parezca un cadete, en el sentido ancho, de fuerte. Y eso es los dos, tres pequeños que llevan como mucho. Todo lo demás, los cuerpos que llevan son niños de 1,80 que independientemente de que tiren bien o que voten bien o demás, son niños de un futuro que se presupone es bueno y que son niños para trabajar los siguientes años y buscan eso. Luego, si tienen a uno más débil, ya vendrá otro más fuerte. Pero yo creo que principalmente se buscan estos cuerpos y esa agilidad de cara a poder seguir el ritmo. Sí, sí, pero yo no hablo de otras selecciones, hablo de nosotros. O sea, nosotros un chaval con buena planta que físicamente o una chica que físicamente no es buena, somos capaces de hacerle competir, llevarle y hacerle competir en el campeonato, no le llevamos o le llevamos si no es capaz de competir. Y estoy hablando en el campeonato en general, no solo el día que jugamos con Andalucía o con Cataluña, porque también jugamos con Aragón y a lo mejor también jugamos con Melilla, como un ejemplo, ¿no? Por poner selecciones de todos los niveles. Estás hablando, pregunto, hablo en mi caso de una niña alta, pero Una sin niña fortaleza física. con buena planta, no, no tiene que ser una torre, pero con buena planta, un tamaño medio alto, que es una buena jugadora, una tira bien, trabaja bien, pero que físicamente es muy delgadita porque todavía no se ha desarrollado y le cuesta esa motricidad que tú decías, esa capacidad de desplazamiento. Para mí, la capacidad de desplazamiento sí que es limitante. La fortaleza a lo mejor no tanto, le puedo buscar cómo ayudarla, cómo protegerla de alguna manera, pero el que no sea capaz de defender uno contra uno toda la pista, sí, puede ser que para mí sea limitante. Yo creo que depende también de la generación con la que esté. Es decir, puede ser una generación en la que tengas otros 3 niños o 4 niños o niñas que sean grandes de ese perfil y tú con ese dices, vale, seguramente se quede fuera, pero vamos a aguantarle una concentración más, lo que decía Carla antes de que le damos un poco más de chance. Y entonces al final
si ves que progresa por todo el trabajo que lleva anteriormente y encima esta experiencia le motiva a trabajar más, pues puede dar, sin haber dado ese cambio físico, pero puede mejorar. Hombre, el ejemplo que nos ponías de si tiene buen tiro y tiene buen tal, yo creo que nos vale seguro. Y que creo que compite. Y creo que ha pasado en casos de niños grandes que al final llegan al Campeonato de España con unas pretensiones de, como son niños que quieren agarrar esa oportunidad, de que ya se han creído tanto que pueden agarrar esa oportunidad, y yo creo que sí que les podemos hacer competir en nuestra comunidad. ¿Vale? A lo mejor en otra pues se quedan ahí al final y ven que sale despedido en cualquier contacto y no llega, o le falta desarrollo. Pero yo creo que siempre un niño de una altura medio alto que tiene algún fundamento bueno, aunque sea un poquito débil, creo que le podemos ayudar entre todo el equipo a que no se hombre, sería distinto que me digas que llevo a 12 así. Pero un niño o dos niños por cada generación, yo creo que se pueden llegar pueden llegar a entrar. Bueno, me comenta aquí Vicente Ramos que si la motricidad es determinante, que todos los jugadores grandes, bueno, entiendo que es la mayoría, no todos, en estas edades tienen dificultades y no la tienen. Entonces, como vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Te lanzo un poco ahí, Carla, la moneda que es, ya hemos visto a los chavales, ya les hemos detectado, tenemos claro el perfil y ahora hay que hacer una selección, o sea, hay que hacer una composición de selección o imagino que cada uno utiliza su estructura o su forma de verlo, porque yo en esto sí que hablo con mucha gente y hay mucha disparidad. Entonces, bueno, quiero saber la vuestra. Sí, bueno, yo obviamente lo que dice Rafa, hablo de mi manera de verlo y cómo lo entiendo yo. Bueno, mini correr, 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 correr. Y si hay alguna situación parada, normalmente suele ser en una mayoría grande de veces una presión, salida de presión. Por lo tanto, para mí, que la situación táctica que más se repite es la salida de presión, para mi estructura es fundamental que haya al menos 2 jugadores por cuarto que sean manejadores, que tengan capacidad de llevar el balón a pista delantera. Entonces, esto para mí es clave y en función un poquito de cómo sean los perfiles que tengo en la generación, pues organizo mi estructura de selección, pero esto para mí es importantísimo. Y luego la otra cosa un poco más determinante, digamos, en la composición del 12 final es si hay o no grandes. Yo entiendo que en mini hay 2 maneras de jugar en pista delantera, una es con 5 personas abiertas. Esto ocurre si la selección tiende a ser pequeña y tengo jugadoras que son capaces todas de jugar desde fuera. En cambio, si hay una niña talentosa que veo que puede entrar en el 12, normalmente yo juego 4 y 1. Entonces, un poco en función de eso, de si existe ese perfil de grande y teniendo en cuenta siempre que tiene que haber 2 manejadoras, pues hago mi estructura. Para mí que es importante que la estructura de los cuartos sea la misma, es decir, si yo defino que por las jugadoras que tengo voy a jugar siempre con 2 pequeñas porque son las pequeñas las que manejan bien. Una grande porque tengo grandes que están bien y que tienen que entrar dentro del 12 y 2 jugadoras, digamos, con un perfil más físico que nosotros llamamos medianas, pues yo compongo el 12 para que en todos mis cuartos se juegue de esta manera, con 2 pequeñas, 2 medianas y una grande. Si quiero jugar con todas exteriores, pues compongo el 12 para que mi estructura en todos los cuartos sea la misma. Porque mi experiencia es que jugar de manera distinta en función del cuarto, bueno, pues a ellas les vuelve un poco locas. Entonces, esto para mí es lo importante, 2 manejadoras, ver si hay o no grande y en función de eso, pues componer a las otras 12. Y si solo hay una grande, si solo hay una grande... si tienes una generación que solo hay una grande y una niña grande buena de 1,85. No se puede jugar a lo mismo todos los cuartos. ¿Qué haces? ¿No la llevas? Probablemente no la llevara. O vería a ver qué perfiles tengo, ¿no? Tengo que ver que... No me quieras engañar, si hay una niña de 1,85, la llevas seguro. Carla, no nos engañes. Bueno, no... O sea, tú me dices que hay una niña de Este año he 1,85 tenido una y niña de como... 85 y no la he llevado. Vale, pero era buena. Bueno, podía entrar.
estuvo hasta el final. Entonces, enhorabuena. ¿Quieres decir si tengo una referente grande, no? Tengo una Claro, referente si grande solo hay uno, con y no lo cual, puede jugar por fuera, solo puede jugar bueno, por dentro. eso es. Pero es muy determinante porque es muy grande. Sí, Muy pues probablemente de las medianas a la que tenga más capacidad de jugar de interior, la pondría a jugar de interior. adaptarías a las demás para. Bueno, Pero mantendría mi estructura en los cuartos y siempre tendría unas mismas normas ofensivas. No haría un cuarto con 5 tías por fuera y un cuarto con 4 y 1. ujú, Pero esto, bueno, es mi forma de... va. Aquí en la selección mini yo creo que hay unas figuras que son muy diferentes a todas las demás composiciones de equipo. Es decir, de infantiles, cadetes, junior, no sé qué, senior, pues de ACB, da igual el equipo. Y todos tienen 9, 10 jugadores buenos y luego 2 o 3 especialistas. 2 o 3 especialistas que uno busca un defensor, otro busca un tirador, a otro le gusta un tío que haga un combo, ¿no? Que haga 2 o 3 posiciones, etcétera. Pero en el mini esa figura creo que está un poco distorsionada, Alberto. Bueno, al final en mini el equipo hay que tener muy claro que se juega por periodos. Tienes que tener una cosa clara. Es un poquito, como dice Carla, la composición, los grandes, los manejadores o los que puedan subir la bola ante muchas dificultades, que sean capaces de. Y luego lo que tienes son un jugador que te va a jugar 3 periodos entre los 5 primeros, jugador o jugadora, y luego vas a tener otros 5 que van a jugar el sexto. O que si el otro es muy bueno, pues te juegue 4 y haya otros 4 que te jueguen el sexto. Entonces, al final tienes 4 niños que juegan 3, uno que juega 4 y el resto, los otros 7 o 6, según cómo componga los cuartos, si no hubiera periodos, si no hubiera cambios, te van a jugar lo mismo. Entonces, tú lo que tienes que buscar ahí, en esos jugadores, es un poquito, dentro de las afinidades de un jugador, pues por ejemplo, afinidades y roles que va a desempeñar un jugador, pues tú tienes a un jugador muy bueno y es muy bueno subiendo la bola, es muy bueno tirando, es muy bueno penetrando. Vamos a decir que domina un poco el juego mini. Entonces, tú tienes que rodearle de jugadores que ante sus carencias, que a lo mejor es la defensa, sean capaces de que siempre que jueguen con él, pues tienes que buscar a lo mejor un defensor. Y claro, como este niño juega 4 periodos, hay 2 jugadores que tienen que ser muy buenos defensores para suplir la carencia de este jugador muy bueno. Entonces ahí ya va sumando un poquito los jugadores del 7 hacia atrás. Pues claro, no es como en otras selecciones, como dice Rafa, que el 11 y el 12 son 2 especialistas, pues un tirador y un defensor de la bestia. Pues a lo mejor son 2 jugadores los que tienen que hacer ese rol. Y luego, además de eso, tener afinidad con el jugador con el que van a jugar, porque si no, si el jugador con el que va a jugar dice, se la doy a este y no es capaz de agarrarla, pues al final eso crea un pequeño caos dentro del periodo en el que tienen que jugar juntos. Entonces, ahí se busca mucho que los jugadores se lleven bien, por eso están muy bien las concentraciones, la convivencia y demás, y luego que dentro del campo se entiendan. Y en función de eso, no solo el baloncesto, que sean los mejores en tal, sino que luego se entiendan, es cuando tú tomas la decisión de los últimos jugadores y ver un poquito que sean, pues a veces complementarios y a veces opuestos para jugar en periodos distintos. Para jugar a un juego más o menos con una estructura parecida, como decía Carla, yo ahí no soy tan bruto, pero, pero sí que tienes que buscar un poquito el que los jugadores se completen. Y a lo mejor lo normal, vamos, yo tirador que meta siempre, pues oye, seguramente nos hayamos dejado niños por el camino, no lo discuto, pero claro, es muy difícil en un campeonato con mucha presión que el niño sea certero. Pero claro, si tú le ves en concentraciones y le das otra, porque ves que sí que a veces mete y sigue, y al final que sea certero del 90% es imposible, porque al final no nos engañemos. Pero un jugador que esté por encima del 40%, pues es que le tenemos que dar balones y tenemos que buscar algo para él. Y ese tirador, a lo mejor como mucho tenemos uno. Pues no vamos a jugar todos los periodos para que tire uno y si no está el tirador en campo, pues a ver quién tira. Entonces, yo en ese sentido discrepo un pelín de Carla, pero sí que busco jugadores que el sistema de juego les ayude, aunque solo jueguen 2 periodos, pero que ellos estén cómodos dentro un poco de lo que queramos jugar. Aquí, perdón, Rafa, una cosa que seguro que Flip y yo estamos de acuerdo.
es súper importante antes de cerrar el 12 poder competir y hacer periodos con los jugadores que tenemos dudas. Porque, Pues yo estoy totalmente en desacuerdo con. Y te voy a poner un caso. Yo fui a jugar un torneo con la lista de 12 dada. Antes no se jugaba tanto como ahora. Tuvimos un jugador que cada vez que cogió el balón hizo pasos. Se puso la camiseta de Castilla y León, no voy a decir quién es el jugador, que además alguno de la charla le conoce e incluso le ha entrenado, seguro. Y cada vez que cogía el balón hacía pasos. Yo dije, este chaval nos echa a pedir en el campeonato. Llegó al campeonato, se quitó los nervios porque se le quitó los nervios la primera vez que se puso la camiseta de Castilla y León y fue uno de los mejores del campeonato. Con lo cual, yo la primera competición, ya lo veremos después, no la veo tan clara. Preguntan aquí que la estructura, ¿quién la marca? Bueno, yo creo que la estructura la marca, en principio, quiero decir, Paco Cózar es la persona que es quien dirige el área técnica, que además, en el caso concreto, el Mini lleva más de 20 años. Y un poco él, hablando con los seleccionadores, creo que es así, ¿no? No creo que haya cambiado ahora en estos últimos años en Mini, es un poco entre dirección técnica y los seleccionadores es quien marca esa estructura en función de las generaciones, porque desgraciadamente no tenemos siempre 3 bases buenos, 4 grandes buenos y tal. Entonces, bueno, pues hay generaciones como este año, por ejemplo, que Alberto ha tenido que ir con más gente pequeña, ¿verdad? De lo normal, porque no había más jugadores o porque no había otros perfiles que pudieran valer para competir en el campeonato. Pone aquí que estamos viendo que a los jugadores españoles les está costando llegar a CB o a la primera federación, no estamos equivocando en estas edades, no sé muy bien a qué os referís, pero o a qué se quiere referir Vicente, pero vamos, el campeonato mini es una fiesta, todo el mundo intenta obviamente llevar los mejores y ganar, pero no creo que dependa de esto si alguien llega a jugar a la CB o a la Primera Federación, porque bueno, creo que entrenan como 20 días al año. No sé muy bien qué proyección puede tener en un jugador llegar a la ACB cuando tiene 11 años. Yo conozco jugadores de ACB que su primer campeonato de España de selecciones ha sido el cadete de segundo año y han llegado a jugar a la ACB. Y conozco niños que eran muy buenos en mini y no han llegado. No creo que esto tenga mucho que ver, vamos. Vale, ya tenemos un poco la estructura, ya tenemos un poco los jugadores y qué queremos. ¿Qué entrenáis y cómo lo entrenáis? Quiero decir, no sé, si hay una filosofía en vuestro juego muy definida, ¿vale? Unas líneas maestras a seguir, que yo sé que de federación hay que apretar a toda la pista, hay que intentar correr. Bueno, bien, pues esas son unas líneas maestras, pero ¿qué queréis jugar vosotros y sobre todo cómo lo entrenáis? Carla. Bueno, los 2 puntos más importantes yo creo que son los que has mencionado, Rafa. Lo primero, queremos que los niños corran y jueguen muy rápido, en pocos segundos. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que entrenamos obviamente es este tema del cambio de chip, ataque-defensa, defensa-ataque, tan importante en mini. La segunda cosa clave es el tema de la agresividad defensiva. Por varios motivos, o sea, la agresividad defensiva llevada al límite máximo, yo sé que sobre esto, bueno, pues hay discrepancias, pero es cierto que en campeonato se permite un nivel de agresividad defensiva muy alto, de manos, agarrones de camiseta, entonces tenemos que entrenarlo para que las niñas se acostumbren. Porque aquí ellas no están acostumbradas a ese nivel de intensidad defensiva, por lo tanto, pues esto es clave para mí. Y luego, la siguiente clave para mí sería intentar favorecer al máximo el talento que tienen ellas. A nivel táctico, cositas súper sencillas, una estructura de salida de contraataque, una estructura de cómo llegamos y allí, pues que tenemos niñas que cortan muy bien, pues favorecer llegar cortando. Que tenemos niñas que juegan muy bien el 1 contra 1 y que son muy generadoras, pues generarles esos espacios. Que tenemos una grande que juega muy bien el poste alto, pues porque juega muy bien de cara, pues que suba al poste alto. Entonces, con normas como muy sencillas y muy básicas, pues encontrar los puntos fuertes de la generación y tratar de explotarlos al máximo. Alberto. Bueno, por mi parte, aparte de lo que has dicho de agresividad defensiva y demás, yo sí que intento dar mucho valor al pase y al juego un poquito sin balón. ¿Por qué? Porque al final ves mucho a los niños que
vamos, yo creo que es una carencia que tenemos hoy en día en el baloncesto, sobre todo en el baloncesto formativo, de que hay muchos niños que juegan, pero realmente juega el que tiene el balón. Entonces hay muchos equipos que uno destaca porque maneja bien el balón o demás, pero claro, en el momento que no tiene el balón, no sabe cómo resolverlo. Y si en su equipo está acostumbrado a tener el balón y aquí hay un balón para los 5 que están jugando, pues tenemos que intentar jugar pues con esos niños que realmente, o sea, son buenos y muchas veces dices, no, no, es que este es un bota fenomenal con otros malos, tal. Ya, pero el niño tiene ese pequeño baloncesto que también, si tú le das pequeñas directrices de cómo moverse cuando no tenga el balón, realmente los niños a este nivel las cogen como esponjas y es simplemente repetir y entrenar un poquito ese juego sin balón para que los niños mejoren. Y luego la parte de la defensa fundamental, dice Carla, es la agresividad. Yo lo aprendí con ella cuando la vi entrenar un día y dije, oye, que alguna revienta a otra. Y me dijo, hay que hacer esto. Y eso es fundamental. Y lo otro fundamental dentro de pegarse es en el tema del rebote. Al final en los rebotes se permite muchísimo contacto, es otra de las fuentes donde más contacto se permite, donde los pequeños casi siempre salen beneficiados ante los grandes, porque sí que es verdad que a un grande en cuanto en el rebote se mueve más de la cuenta le suelen sancionar y nosotros que no tenemos muchos grandes, al final a los pequeños hay que meterles un poquillo el petardo en el culo para que vayan un poco por encima de la línea. Y en eso vamos. Ahí yo en Mini creo que cuando he hablado con algún entrenador que está empezando, se lo digo siempre, de mucho ritmo, mucha agresividad, mucho contacto e ir un poquito al límite. Pues, oye, hay veces que oye, un árbitro te sanciona más a nivel de campeonato, es muy raro, yo creo. Perdón, Rafa, que no lo hemos dicho, el tema del tiro, Flipper, que lo hemos hablado antes también por teléfono. En Mini el tiro de 3 es baratísimo y por lo tanto, y esto a la mayoría les cuesta un poco aceptarlo porque como en sus ligas son tan dominantes y tienen tanta ventaja en el 1 contra 1, pues tienen poco asumido la amenaza exterior. Entonces esto tiene que ir también, en mi punto de vista, desde el primer día, que hay que todo lo que podamos tirar de 3 y abusar del tiro de 3. Y no se me ha olvidado comentarlo. Flipper, hablabas también antes de la parada. ¿Perdón? Flip, que hablábamos antes por teléfono también, que tú habías Así. visto el tema de la parada a media distancia. Sí, bueno, al final creemos que el tiro, desde que hay el triple a 4 metros del aro, al final es un tiro. El triple frontal es en el tiro libre, que al final los niños, entre comillas, están acostumbrados a hacerlo, aunque no sea en juego real, y es un tiro que para ellos es cómodo. El tiro lateral son 4 metros del aro, y eso fomenta también de cara a futuro que los niños vuelvan a recuperar un poquito esos tiros de media distancia que se están perdiendo. Al final, ahora mismo coges cualquier partido de mayores y ves que los tiros son o desde dentro de la zona o desde el perímetro. Y entonces el tiro a media distancia, un niño que tenga confianza para hacer esos tiros, yo creo que a futuro volveremos a ver otra vez tiradores un poquito a media distancia, aunque valgan lo mismo. Pero yo creo que es un tiro en el que cada vez hay más espacio y cuando sean más mayores lo aprovecharán. Hablabais antes de los roles, de los roles que traían los jugadores de sus equipos. ¿Cómo de difícil es adaptar esos roles a la selección? Porque claro, normalmente en los equipos mini a la selección va uno, dos, que sería una suerte en la repera tener tres. Pues claro, es que todos son los buenos de ese equipo, con lo cual, pues en los cuartos que esos niños juegan y más en mini, es muy un poco caótico, ¿no? El juego, o más anárquico. Quiero decir, a lo mejor os juntáis que hay cuatro en un periodo que los cuatro quieren subir la pelota, los cuatro quieren. No sé, Alberto, ¿cómo gestionáis ese tipo de roles y si predomina algún tipo de trabajo específico que hagáis para llegar a vuestros objetivos? Si, por ejemplo, yo, por ejemplo, en Mini trabajo mucho con superioridades porque me gusta mucho fomentar el pase y que lean, ¿no? Entonces, no sé un poco si nos podéis contar el tema de los roles, que me parece importante y difícil, porque me parece una de las cosas más difíciles de la selección Mini para poder jugar relativamente bien o estructurado. Sí, Ese tema a de que ver, todos quieren ser o vienen de ser el bueno, ¿no?
Sí, vamos, personalmente al final esos roles se ven hasta en la propia hora de comer. Quién es el niño que lleva la voz cantante, etcétera, etcétera. Y cuando hay 2, 3 o incluso 4 gallos, es un poquito difícil, sobre todo cuando vienen más de un equipo que miran a ese como que es el líder. Y yo, vamos, personalmente en el juego a mí me gusta mucho trabajar como he dicho antes, buscar el pase, buscar el juego sin balón. Trabajo mucho en por cero, en 2 por cero, 3 por cero. Los de este año me decían que hasta era un poco coñazo y reduje un poquito el tiempo de esos ejercicios para que los niños tampoco, a ver, tú tampoco pretendes aquí imponer, pues te adaptas un poquito a los niños y vas viendo qué cosas mejorar. Yo trabajo mucho personalmente el 2 por cero, el 3 por cero, sobre todo para situaciones de juego sin balón, de darles opciones de, pues ahora pasamos aquí cuando, perdón, cuando llega el balón aquí jugamos una puerta atrás, jugamos una finta, jugamos después de pasar un corte, jugamos incluso una inversión para jugar unos por unos y situaciones de ese estilo. Entonces eso lo juego mucho en por cero y luego a partir de ahí intentas que todos vean en ese pase la fortaleza del equipo, de que esos roles que tienen de 1 por 0, de que están acostumbrados a irse de 3 o 4 jugadores incluso del equipo contrario, que en este momento es, me voy de 1, me sale la ayuda, doblo balón y eso me hace mejor a mí por dar la asistencia, por saber leer esa lectura y le hace mejor a mi compañero si anota la canasta. Entonces, en ese sentido, yo busco un poco una estructura de situaciones reducidas en por cero y luego aplicarlas bien en superioridades, bien en igualdades, para que los niños sean capaces de leer. Muchas veces forzamos las situaciones de superioridades haciendo pues eso, los típicos de 3 contra 2 más 1, de que el defensor inicie por detrás del jugador sin balón, para que cuando recupere pues ya juegue en la igualdad, etcétera, etcétera. Y se establece también así un sistema de rotación defensiva que creo que es importante de cara a trabajar ataque y defensa. Pero bueno, eso es un poquito lo que yo suelo trabajar con el Mini. Carla, ¿algún tipo de trabajo que sea que tú utilices más? Yo, por ejemplo, sin oposición, como decía Alberto, trabajo poco, la mayor parte de las cosas las trabajo con oposición y lo que hago mucho es trabajo de cambio de rol, o bien forzado por mí, en situaciones incluso irreales, que pito cuando me da la gana, eh, que de repente meto un nuevo balón a la pista, ese tipo de situaciones de cambio de rol y también inicio mucho sobre todo igual un poco más para las ideas tácticas y para la estructura ofensiva, desde situaciones estáticas, al principio más reducidas, menor número de jugadoras y al final 5 contra 5, para luego lanzar de nuevo muchas idas y venidas con cambio de rol. De trabajo, como decía Flipper, de sin oposición hago muy poquito. Y superioridades también hago, pero hago bastante más igualdades y esfuerzo las superioridades con el tema del cambio de rol, dejando a una jugadora fuera o teniendo que hacer un cambio de chip o ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, llegamos ya, tenemos un poco todo estructurado, ya hemos visto cómo se entrena, qué hay perfiles de jugadores y llega la competición. La competición no hablo del campeonato, hablo de que llega la primera competición, la cual nos ayuda a pues ver si el trabajo es bueno, si es malo, si en los periodos nos encaja, si los chavales tienen sus roles, si hay que empezar a descartar, y obviamente es un arma más, aunque para mí no tan importante como tú, Carla, por la experiencia que he tenido, pero que ha sido así, ¿vale? También lo he tenido al revés, ¿eh? He tenido un chico, siempre lo cuento, que he ido a un campeonato de mini con un chico máximo anotador en todos los partidos que jugamos, en todos, y metió su primera canasta en el campeonato mini en el cuarto partido, en el quinto periodo. Pero bueno, es lo que hablamos. El mini es diferente, son niños y lo hablaba creo que Alberto al principio, que teníamos que entender que eran niños y que el que un día es muy bueno y tal, pues cualquier cosa al niño le cambia y no tenemos ese margen de maniobra de cambiar o de tal como hay en otras categorías, ¿no? Alberto, empieza la competición y no me voy a la competición más cercana al Sí. campeonato, sino a esos primeros amistosos. A lo mejor tenemos 16 jugadores, 18. Bueno, ¿qué buscamos? ¿Cómo nos enfrentamos a esos partidos y qué es un poco lo que buscáis? Si equilibrar periodos, si matizar, si ver si lo que habéis entrenado ya está cogido, si matizar y variar alguna cosa, no sé. Bueno, ahí buscamos saber si hemos entendido un poco el grupo que tenemos. Porque, vamos, yo personalmente es lo que busco, porque al final tú llegas y dices, como bien decíais antes, a lo mejor tenemos 6 niños que juegan subiendo el balón en sus equipos y en los
5x5 que hemos jugado, las igualdades que hemos jugado en los entrenamientos, hemos visto que sí, que son capaces de jugar sin balón bien y tal, y nos pueden ayudar en otras facetas, y de repente tú llegas allí en el 5x5 y el niño que estaba jugando fenomenal por línea de fondo sin subir el balón, te llega y te dice, venga, que cojo el balón y me la subo yo. El niño que tenía que subirla, porque lo he dicho yo, se queda peta y se queda ahí parado, y entonces ya jugamos 4 contra 5 y ya es un auténtico desastre. Entonces eso nos ha pasado. Y eso es un poquito porque nosotros todavía no conocemos bien el grupo. Entonces lo que tienes que valorar es, haces los periodos, porque obviamente ya empezamos en los amistosos a hacer periodos, o sea, a lo mejor cuando son 16 o 18 hacemos 8 periodos, entonces es un poco a lo mejor más extenso y es un poco más irreal. Y de repente un niño que en su equipo juega 4 periodos, aquí estamos jugando 8 y estamos en el cuarto periodo y todavía no ha jugado. Entonces el niño ya sale desenchufado y dices tú, jo, pues este que parecía muy bueno, aquí a lo mejor no nos vale. Pues claro, si tú crees en él y crees en el trabajo que está haciendo, pues le tienes que dar un poco de chance y entender esa situación. A lo mejor llegas y dices, venga, voy a jugar con este grande, llega el niño y ves que no se mete, no pisa cerca del rectángulo ni aunque le pagues. Y está ahí en una esquina afuera y sin acercarse a su defensor a ver si le van a soltar un golpe. O un niño que llega, entra como Pedro por su casa, le dan un golpe a la primera y no vuelve a entrar. Entonces, es muy difícil el entender al grupo sin haber competido. ¿Qué pasa? Esta competición amistosa es fundamental. Y es fundamental, tenemos la suerte de que, bueno, pues desde el área técnica se trabaja mucho en buscar esos amistosos pronto, se trabaja en, a lo mejor no muchos, pero sí tener en, yo qué sé, en la segunda o tercera concentración, creo que es el primer amistoso contra, pues, o con un equipo, o si es con otra selección, pues es ideal. Y en ese sentido, tú vas viendo ya muchas cosas y sobre eso trabajas. O sea, este año tuvimos un niño que después del primer amistoso en Iscar, que lo perdimos, la camiseta que tenía que llevarse a su casa nos la devolvió ya diciendo, bueno, hasta siempre. Entonces, porque el niño salió casi llorando y luego en el campeonato ha sido uno de los mejores. Entonces, pues bueno, tienes que entender esas situaciones. Y luego, a medida que van avanzando los partidos amistosos, ya vas afinando esas piezas, vas hablando con niños que necesitan entender ese rol. A lo mejor hay un niño que, por lo que sea, bueno, a estas edades es un poco difícil, pero si tú les muestras confianza, ellos son muy sinceros. A lo mejor viene un niño y te dice, no, no, que yo me tengo que tirar 20, porque es lo que me han dicho. Y entonces, pues tú buscas encauzar toda esa energía que tenga hacia otros sitios, o a lo mejor en que se tire 20, porque a lo mejor el equipo necesita que se tire 20. Y entonces, pues tú vas un poco reconduciendo esas situaciones a través de los partidos hasta enero, que más o menos es un poquito la primera fase competitiva, que jugamos muchos partidos. Y sí que es verdad que hay alguno que les ganas de mucho. A lo mejor hay algún año, pues dices, mira, he ganado de 40 a este rival y a lo mejor no te ha valido, pero a lo mejor no te ha valido de cara a unas cosas, pero sí de cara a afinar los descartes o afinar niños que compitan siempre de la misma manera, que se atrevan, que sean, pues, que tengan ese gen de decir, mira, estamos en el minuto 48, se acabó el partido y con 38 arriba ha habido un loco que se ha tirado por un balón y está dado de cabeza con el suelo. Pues dices, ostras, es que yo quiero un niño así. Entonces, pues bueno, te puede abrir la puerta a decir, jo, pues este es suficientemente competitivo como para estar que antes no estaba muy seguro con él y ahora tiene medio puntito más. Entonces, pues bueno. Luego no sé si tú quieres añadir, Carla, un poco de los siguientes amistosos. Ay, Rafa, se nos ha congelado Rafa. Sí, creo que sí. Sí. Nada, sí, yo los primeros amistosos los utilizo básicamente, o sea, mi intención principal y el objetivo principal es asegurar las 12, asegurar los descartes y entonces pues para eso pues todas las pruebas posibles que consideremos en el momento. Que vaya acompañada de las jugadoras que creemos que podría ir acompañada y todo lo contrario, que se sienta sola para ver cómo es capaz de defenderse. Bueno, pues eso, los primeros partidos que jugamos, que como dices tenemos la suerte de jugar muchos, mi principal objetivo es descartar. Y luego, una vez que ya tenemos las 14, las 15, ahí pues como decía antes, bueno, una de las cosas más importantes para mí es bueno, ser capaz de encontrar la estructura de mis periodos y entender
cuál de esas jugadoras que tengo ahí entre la 12, 13, 11, 12, 13, 14, cuadra mejor para potenciar al máximo a las jugadoras de la 1 a la 5. Eso es para mí lo más importante. Y ya luego los últimos partidos, que gracias a Dios tenemos la suerte, bueno, de tener a Paco en este sentido, que bueno, trabaja a muerte por nosotros y todo lo que le pedimos nos lo da, pues hacemos como normalmente una progresión de partidos, y terminamos con partidos de competición más real y estructuras más reales, 6 periodos, rivales que nos ponen en apuros, que siempre es importante llevar un partidito perdido a campeonato para darnos cuenta de lo que es perder. Y ya en esos partidos, pues lo que probamos pues, son periodos, quién funciona mejor con quién y todas esas cosas que todas esas ideas de juego que hemos introducido, pues si somos capaces de hacerlas, que tenemos que cambiar en los últimos momentos y demás. Rafa, creo que ya has vuelto, aunque no te vemos. ¿Sí? ¿Me veis? Sí, ahora te Sí. vemos, sí. ¿Sí? Bueno, nada, que tenía aquí un pequeño problemilla. Respecto a lo que decíais de la competición, sí que creo que para ese inicio de la competición hay que lanzar o sea, hay que romper una lanza aquí en favor de la federación, porque yo creo que la competición de Liga Mini Autonómica ha dado, el PRD dio un plus, la competición mini autonómica creo que ha dado 2 pluses. Yo he llegado, os hablo de años remotos, a lo mejor hace 17 años, a jugar un torneo y los niños no habían jugado nunca fuera de su colegio. Claro, quiero decir, ahora está magnificado el jugar con la selección, pero antes era desproporcionado, ¿no? Entonces sí que creo que esto mejora o facilita no nuestro trabajo, sino el nivel de competición, de competitividad que los niños tienen y el nivel de estrés que sufren ante esa competición es mucho menor que el que era antes. A mí me gustaría que nos dierais algún tipo de recurso. Sé que los recursos en mini son muy limitados y que es difícil, es decir, no hay jugadas, no hay bloqueos, no hay situaciones que tal, pero no sé si una forma de romper un partido sé que hay 2 tiempos muertos solo, con lo cual tampoco es muy fácil. Eh, no sé si con los periodos podéis hacer algo, si conozco a uno que no está aquí en la charla, pero que no entró no hace mucho, que a uno le dijo 3 veces que se saltara los cordones en un partido, en el mismo cuarto, para parar porque había uno que no podía. Bueno, no sé, algún tipo de recurso, de tip que nos deis de qué se puede hacer ante un momento desastroso en el mini y qué se puede hacer, porque los tiempos muertos son muy limitados, a lo mejor ya no lo hay, no sé. Decidme algo Alberto, algo que hagáis o que podéis hacer, o si pedís un tiempo muerto, ¿qué tipo de información puede valeros a los jugadores o creéis que es importante? Porque, bueno, los recursos tácticos son muy, muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, que nos contéis un poco por ahí ya para llegar al final de la experiencia del campeonato y acabar la reunión, que si no, Fer nos echa la bronca si nos pasamos el tiempo. A ver, yo los tiempos muertos, sí que es verdad que, bueno, quien me conoce sabe que les uso muchas veces. Espera, Flipper, que te oímos regular. A ver, Perdón. ahora. Ahora. Los tiempos muertos, como decía, bueno, pues ahí yo les uso en minibásquet muchas veces. Como es verdad que no tienes un recurso táctico, al final la defensa lo que puedes decir como mucho es vete a medio campo para que nos está cayendo la del pulpo, que eso no hace falta un tiempo muerto para ello. Pues al final un tiempo muerto yo lo veo en el mini fundamental para que las cabezas se centren. Es decir, lo puedo usar para cortar una racha del rival, en plan, nos acaban de meter un 10-0 perdiendo 3 balones exactamente igual, que sentaros, chicos, dejad de pasar a ese tío que está nerviosísimo y que cuando se mueva ya le pasáis, cuando se active, o poder llegar y decir, vale, cabecitas aquí centradas, que nosotros lo que tenemos que hacer es pasar a los de nuestro color y no las del contrario. Y muchas veces los niños, simplemente con un pequeño tip, como dices, dicho de una manera tranquila, lo van a coger mucho mejor que si están nerviosos y nos vamos por un derrotero bueno, pues un poquito más agresivo o demás. Y esto yo lo he aprendido con los años, ¿eh? Si alguno me ha conocido hace 10 años, pues dirá, joder, a mí vaya voces que me metía. Pero sí que yo creo que, y más al nivel de estrés que pueden estar, ya hablo de un campeonato o un partido amistoso de los últimos, porque ya los niños están en un nivel de estrés de en lista de 12 entro o no entro,
campeonato han venido a verme hasta mis abuelos, los de Córdoba. Y están un poco diciendo, ay, 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 el foco ese y tal. Entonces, pues bueno, yo creo que muchos de los niños necesitan un poquito de naturalidad, darles un poquito esa tranquilidad y confianza en que están aquí porque se lo han ganado y que hagan lo que saben hacer. Y yo principalmente para el mini, bueno, muchas veces es que yo digo siempre que tengo los tiempos muertos más inútiles de la historia, en el sentido de no puedes decir nada porque dices, yo qué sé, no voy a cambiar ahora a jugar la manera táctica sin cambios y sin nada. Pues mira, he sacado estos 5 porque creo que la afinidad entre estos dos es muy buena y se han pasado 3 veces la bola y han perdido 3 pases. Bueno, pues habrá que buscar a otros y ya os llegará el balón en otro momento. Carla, Pues yo, Rafa, para esta pregunta tan difícil, porque en un campeonato cuando la cosa se pone desastrosa, o sea, solo te queda echarte las manos a la cabeza en el banquillo, pero para estas cosas yo creo que la cosa que a mí mejor me ha funcionado ha sido ir trabajando a lo largo de todas las concentraciones el que crean en mi mensaje. Hay una cosa súper chula en el mini, que para mí al menos como entrenadora es lo más bonito, y es que digas lo que digas, van a muerte contigo y les puedes vender la moto que quieres. Esto ya La tienes llega, que vender bien. sí, se la tienes que vender bien, pero esto ya llega infantil y te dicen, sí, claro, te crees todo, tu madre la del quinto, y en cadete ya te dicen, a la maja, vete a pastar un ratito y si no te dicen algo más. Y en cambio en mini, en un tiro libre, tú las juntas y les dices, no os preocupéis, este es el plan, ahora va a pasar esto porque vamos a hacer esto, y consigues ese cambio de chip porque van a muerte y porque confían. Entonces, para mí, lo que a mí personalmente más me ha funcionado, pues ha sido generar eso en ellas durante todas las concentraciones, esa confianza ciega, y luego pues valerte pues, de esa inocencia del mini y de que van a muerte con todo. Creo que, creo que ese es el arma más fuerte que tenemos. bueno, ya para cerrar la charla, pues vamos a hablar un poco de la experiencia del campeonato. No de la experiencia porque sería inacabable, podríamos dedicar horas y horas y ya nos estamos casi pasando, estamos justos. Pero sí que nos contéis un poco qué le hace diferente. Yo siempre digo que el mini es el campeonato del baloncesto en estado puro, con mayor libertad y con menos ataduras y que los entrenadores estropeamos menos, ¿vale? Es el en el que menos estropeamos las cosas los entrenadores. También los padres, ¿eh? Es en el que menos estropean, porque la mayoría de los que van allí hay muchos que no saben, no entienden nada, no saben nada, y es una fiesta en casi todos los sentidos. En infantiles ya se oyen barbaridades y en cadetes ni cuento, ¿no? Entonces, un poco que nos contéis por qué creéis que es diferente o qué hace, o qué alguna anécdota o lo que queráis. Carla, venga. Empiezo yo, dale. Sí. A ver, yo creo que lo que lo hace diferente es que sea el primero, sin ninguna duda. O sea, yo creo que en el resto ya se contaminan un poco del ego, de conocerlo previamente, bueno, de todas esas tonterías. Entonces yo creo que lo que de verdad lo hace especial es que sea el primero. Eh, y experiencias, pues no sé, o sea, yo he tenido una jugadora que salía siempre a la pista llorando de rabia competitiva. O sea, de no poder aguantarse la emoción dentro. Entonces, pues que pase eso es como súper mágico. Y en mini, pues pasan algunas cosas, como decía antes, ¿no? Pues que en infantil y en cadete ya se pierden. Luego en el fuera de pista también es muy especial, es la primera vez que están fuera de casa, la primera vez que conocen a otras generaciones, luego ya se conocen todos entre todos y ves, pero ahí no, ahí tienen la ilusión, tienen la inocencia, tienen también el miedo de que no saben a lo que se enfrentan. Entonces es todo como una primera vez que no se esperan para nada y que les desborda. Y así para que, o sea, una de las cosas que para mí es súper importante es contarles lo que es el campeonato. O sea, yo esto me di cuenta con mi primer campeonato, porque llegamos a campeonato y había una niña que no sabía lo que iba. O sea, no sabía lo que era un campeonato de España. Entonces ya con eso aprendí que una de las primeras cosas que hay que hacer es decirles, Campeonato de España, pues es un evento que se celebra donde juegan todas las selecciones unas contra otras. O sea, entonces pues todas estas cosas son los que lo hacen súper especial y diferente. Alberto, para cerrar.
Sí, vamos, la experiencia del Mini, como decís, es única y yo para mí con lo que me quedo, dos cositas. Una, los cambios de estado anímicos de un niño que está jugando y como dice Carla, sale llorando por la tal, o simplemente un niño que lo único que necesita es reírse o gritar. O sea, este año, por ejemplo, yo me acuerdo que en un partido lo que hemos hecho ha sido gritar antes de salir a pista, porque estábamos muy nerviosos, hemos salido a pista y de repente, ya no me acuerdo si fue en el calentamiento, justo antes cuando pitaron tres o algo, uno de mis jugadores se tuvo que ir al pasillo a gritar con un ayudante, porque veía que eso le iba bien y luego jugó de narices. Entonces, al final es un poco la moto que tú les vendas, esa ilusión que ellos tienen, es el primero y como decís, no están nada contaminados. Y luego, para mí, el momento más especial al final hay medallas para todos, todos estamos hasta el último día. Si no compites, ves competir a las otras selecciones, ves la final. En la final siempre animan con los que no han estado en el hotel. Es todo muy animarse entre ellos, aunque te hayan metido de 50 a 1, ¿sabes? Para mí el momento más especial es cuando la entrega de medallas, que todos se juntan a unos cuantos tal, el momento que los abrazos que se dan, las fotos que se hacen unos con otros y que los abrazos que nos dan a nosotros pues son realmente emocionantes en el sentido de somos 4 personas adultas con 12 niños o niñas y realmente te tienen en un pedestal. Y tú dices, pero si es que hemos perdido hasta con el apuntador y es que da igual el resultado, ellos han disfrutado y esa experiencia para ellos va a ser inolvidable. Bueno, pues yo creo que con esto concluimos la charla. No sé si hay alguna pregunta, Fer, o algo. Estamos en tiempo, solo nos hemos pasado 5 minutos, no nos eches la bronca. Vais bien, vais bien. Yo ahora, Si mientras alguien- surgen las preguntas, Rafa, te cuento, este año en el campeonato hemos tenido que oficiar una boda. En el tiempo libre una boda porque bueno, pues estaban las habitaciones de 3 en 3 y siempre una perdía la llave. Y entonces las otras dos dijeron, nos divorciamos. Entonces hicimos un documento de divorcio y tal, y coño, la que había perdido la llave todos los días jugó de que te cagas. Entonces dijimos, hostia, a partir de ahora hay que casarse y divorciarse todos los días. Lo Entonces, creo, me lo creo. Lo bueno, creo pues porque está. yo siempre digo que en un campeonato desastroso que tuvimos, desastroso a nivel de resultados, pues, los chavales estaban tal. Nosotros ganamos el partido del cruce gracias a que el Ibayón de Segovia, que era el delegado, un auténtico fenómeno con los niños, se los llevó a la playa y vinieron empapados de arriba abajo, que yo dije, mañana 3 con catarro, 2 con tal, y al día siguiente jugaron fenomenal porque su estado anímico fue infinitamente mejor, se olvidaron de todo, disfrutaron, se soltaron. Bueno, este tipo de cosas en el mini afortunadamente pasan y hacen que sea más bonito que otras cosas. Fer, ¿hay algo? Nada, no hay ninguna pregunta. Bueno, pues si te parece bien, concluyes y Vale, nada, que muchas perfecto. gracias a todos y sobre todo muchas gracias a Alberto y a Carla, que creo que han hecho una exposición magistral o por lo menos nos han dado una visión muy clara de lo que hacen y de cómo lo hacen. Rafa, Gracias para a ti. terminar, agradecer a la CLEP y sobre todo en este caso a la Federación por darnos la oportunidad de vivir esto tan chulo, que para mí es una de las mejores experiencias de mi vida. Y nada, y gracias a ti también, que ha sido mejor de lo que me esperaba. Ha sido buena, ¿eh? Ha sido Bueno, yo bueno. me uno a las gracias. Gracias a ti, Rafa, por moderar un poquito a toda la CLEP, en donde Fer es un poco el representante aquí. Y luego, pues eso, a Paco primero por confiar en este caso en nosotros, y digo nosotros por el staff, que es súper importante. Y luego a toda la federación por oye, estar allí apoyando, porque es muy importante que el día que no te sale el resultado que tú quieres, pues haya gente que te arrope un poquito de la federación, además del staff femenino en mi caso, pues que estén por allí Paco, esté por allí Oscar y demás. Y eso es una sensación de decir, venga, estoy en casa, vamos a por el siguiente. Fer, en tus manos Bueno, dejo la pues nada, despedida. siguiendo los agradecimientos, primero agradeceros a vosotros tres por aceptar tan rápido y ponérmelo tan fácil que esta actividad saliese adelante. Agradecer, como siempre, a la Federación de Baloncesto Castilla y León, que estas actividades solo pueden salir adelante con su ayuda.
Agradecer a nuestros colaboradores Estampa, Ideas Frescas y Caja Rural de Zamora. Y nada, como siempre, agradecer a todos los asistentes, que es un lujo tenerles y que esperamos seguir haciendo actividades y contar con todos ellos. Seguro que pronto anunciaremos otra próxima actividad. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego, gracias.